Cuando la gente habla de los matrimonios infantiles, la mayoría de las veces no está pensando en Estados Unidos. Como si Estados Unidos fuera una especie de utopía en la que esas cosas no ocurren. Pero no es cierto, ¿verdad? Puede que el matrimonio infantil no sea tan común aquí, claro. Pero sí ocurre. De hecho, solo 10 estados tienen leyes en contra. ¿Y sabes qué? Yo no crecí en uno de esos 10 estados. Mejor aún, crecí en una secta. Nuestros líderes realmente enfatizaban la idea de las novias puras, y la virginidad, y la virilidad. Me enseñaron, cuando era niña, que solo una mujer joven reúne estos rasgos. Mujer joven no significa de unos 20 años, por cierto. O incluso una de 18 años. Eso lo haría casi comprensible, ¿no? Me vendieron el matrimonio cuando tenía 14 años. En cierto modo, fui una de las afortunadas. Verás, en nuestra secta, una chica llegó a la edad de casarse cuando tuvo su primer periodo. Mi hermana mayor tuvo la suya a los 9 años. Todavía lo recuerdo gritando en el baño cuando ocurrió. Mi madre no nos había dicho nada sobre la menstruación, ni sobre nuestros cuerpos. Mi hermana vio toda esa sangre y realmente pensó que se estaba muriendo. Tal vez eso fue lo que significó para ella, porque solo unos meses después se casó. Su marido tenía 25 años. Lloró hasta quedarse dormida todas las noches hasta su boda. Nunca la volví a ver. Desde el día en que cumplí 9 años, viví con un miedo mortal a acabar como mi hermana. Rezaba y pedía a nuestra versión de Dios que nunca llegara a la mayoría de edad. Era como una maldición para mí, correr el mismo destino que ella. Durante un tiempo, parecía que algo había respondido a mis plegarias, porque pasaba un año tras otro y no llegaba. Mis padres se inquietaron. A los 12 años, mi padre me revisaba las bragas todas las noches para asegurarse de que no le ocultaba nada. Pero entonces, a mitad de mis 14 años, llegó. Llegó durante la noche y manchó mis sábanas, y no hubo forma de ocultarlo. Mis padres se sintieron muy aliviados. Yo estaba tan enfadada que llegué a vomitar cuando vi la prueba. Esas sábanas manchadas que no podía ocultar. El hombre al que me entregaron tenía 43 años. ¿Te imaginas eso? ¿Puedes imaginar a tus propios padres entregándote a alguien así? Aunque siempre supe que me pasaría, todavía me dolía. Todavía me llenó algo profundo dentro de mí. No esperaron tanto para mi boda como lo hicieron con mi hermana. Al parecer, mi futuro esposo tenía prisa porque nos casamos solo un mes después. No voy a aburrirlos con los detalles de mi boda, ni con la primera vez que conocí a mi esposo, ni con el trayecto hasta nuestro nuevo hogar, ya que tuvieron que arrastrarme al auto, pateando y gritando. En cambio, te diré esto. Todo cambió en el balcón. Una vez que me trajo a casa, me llevó al dormitorio principal y, afortunadamente, me dejó allí sola durante varias horas. Me dijo que lo único que quería era atenderme como debe hacer un buen esposo. Y todos sabemos qué significa eso, ¿no? Pero primero tenía que ocuparse de algunos asuntos. Antes de salir de la habitación y de cerrarla con llave, me dijo que me vistiera con la lencería que me había dejado sobre la cama. La miré con asco antes de tirarla al suelo, y salí al balcón que descubrí tras unas cortinas gruesas que iban del suelo al techo. Mis padres debían de estar orgullosos de casarme con alguien tan rico. La noche era gélida y caía una ligera nevada que cubría lentamente el suelo. Consideré brevemente la posibilidad de tirarme por el balcón, pero tenía demasiado miedo.
Pensé que había una pequeña posibilidad de sobrevivir, y no quería pensar en lo que podría pasarme si lo hacía. Me había decidido a volver a entrar, y estaba a medio camino de la puerta cuando vi algo detrás de mí. Con curiosidad y un poco de miedo, me di la vuelta. La cosa que estaba sentada en la barandilla del balcón era extraña. Estaba posado sobre sus patas traseras como un animal. Sus brazos bajaban hasta el suelo del balcón. Eran tan largos que pensé que podrían alcanzarme al otro lado del balcón donde yo estaba. Cada brazo terminaba en una garra que parecía tan afilada como para cortar la piel. Su cuerpo era delgado, tanto que me pregunté cómo no se había desarmado. Se balanceaba con la brisa y sus pies. Bueno, su otro par de garras, supongo. Se aferraban al balcón. La piel de su cara estaba seca y arrugada. De hecho, parecía casi descompuesto, como si fuera una especie de momia. Su boca no era más que un montón de carne arrugada que tiraba y tiraba cada vez que giraba la mandíbula. Sus ojos eran enormes, del tamaño de una pelota de béisbol, y totalmente blancos. Me miraba fijamente y yo le devolvía la mirada. Lo último en lo que me fijé fue en su garganta. En realidad, no había mucho que observar allí, salvo que tenía una pequeña hendidura que latía con cada respiración. Me pregunté para qué serviría. La cosa estiró la boca y le dejó abierto durante un segundo, dándome la oportunidad de contar sus pequeños afilados dientes. Inclinó la cabeza hacia un lado y me preguntó, ¿por qué lloras? Me llevé la punta de los dedos a la mejilla, sorprendida. No me había dado cuenta de que había empezado a llorar de nuevo. Porque mis padres me obligaron a casarme con alguien que no quiero, y tengo miedo y quiero irme a casa. La voz se me quebró con eso último. A decir verdad, no estaba muy segura de querer volver a casa después de todo, pero sabía que al menos ya no quería estar aquí, en una casa desconocida con un hombre desconocido que tenía cualquier cosa menos intenciones desconocidas. La criatura parpadeó sorprendida. ¿Matrimonio? No eres más que una niña. ¿Cómo puede ser eso posible? Enterré la cara en mis manos ante eso, y lloré más fuerte. Oírlo decir en voz alta de alguna manera empeoró todo. Hizo que todo fuera más real. Oí un sonido de raspado y levanté la vista para ver a la criatura encorvada frente a mí. Incluso en cuclillas sobre sus patas traseras era más alta que yo. Extendió la garra y la pasó por mi mejilla con mucha suavidad. No llores, pequeña, dijo. Dejé de llorar, más por el susto que por otra cosa. Por un segundo me pregunté si debía tenerle miedo. No me dio tiempo a tomar una decisión. ¿Cómo te llamas?, preguntó. María. Así es, como la Virgen Madre. Divertidísimo, ¿verdad? Como una broma que no se me ocurrió hasta que fue demasiado tarde. María. Asintió para sí mismo y retiró la mano. Su garra había sacado un poco de sangre de mi mejilla. No me había dado cuenta. María, no llores más. Te ayudaré. ¿Lo harás?, grité. Un estallido de alegría inundó mi pecho. Se convirtió rápidamente en hielo cuando la criatura se dio la vuelta para irse. Se subió a la barandilla del balcón y corrí tras ella. Oye, espera. ¿A dónde vas? ¿No vas a ayudarme? Me miró y sus ojos parecían casi tristes. En su momento, primero necesito algo de ti. ¿Qué quieres? Te daré cualquier cosa. Me quedé sin aliento por el miedo. No quería que se fuera.
Todavía no. Necesito tu odio. Cuando tenga suficiente, podré ayudarte. Sentí que mi corazón se hundía a través de las sabras del suelo. Odiaba mucho. Odiaba a mis padres y al hombre de la otra habitación. Y a todos los que veían mi farsa de matrimonio y no hacían nada para impedirlo. Tenía tanto odio. Y sin embargo no era suficiente. En ese momento estaba tan segura de que nunca sería suficiente. ¿Cómo te llamo?, pregunté. Parpadeó lentamente y luego dijo: Tuyo. Puedes llamarme Tuyo, porque eso es lo que soy. Y con eso, se arrastró por el balcón y desapareció en la noche, en la nieve y en el silencio. Y yo me quedé de nuevo completamente sola. Estaba sentada en el suelo del balcón, medio cubierta de nieve, cuando volvió. Me arrastró hacia el interior con enfado, furioso porque me había negado a ponerme la lencería que había elegido para mí. Me golpeó, me arrancó la ropa y me obligó a ponérmela delante de él mientras sollozaba. Tú y yo sabemos lo que pasó después. Es una historia que muchas mujeres han contado a lo largo de la historia, y todas lo han hecho mejor que yo. Así que me perdonarás. Espero que me salte los detalles de la siguiente parte. Al siguiente día me desperté cubierta de sangre y moretones. Me mandó abajo a prepararle desayuno. Apenas podía caminar. En ese momento, lo odié. Pero supongo que no lo odié lo suficiente, porque el tuyo no volvió. No volvió hasta un mes después. Mi esposo me trataba como una esclava, mandándome a hacer todas las tareas y cocinar durante el día. Y luego me violaba y golpeaba durante la noche, hasta que había sangre en mi orina y me dolía sentarme. Una noche, accidentalmente cociné demasiado la cena. No se quemó, solo la dejé en el fuego unos segundos más. Me golpeó hasta que vomité y me obligó a limpiarlo. Me encerró en el balcón y me hizo dormir afuera en la nieve. Y lo odiaba. Lo odiaba mucho. El tuyo vino a mí esa noche en el balcón. Si no lo hubiera hecho, probablemente habría muerto de frío. Se enroscó alrededor de mi cuerpo y me mantuvo caliente. Era sorprendentemente cálido, ya sabes, para lo que fuera. Me susurró seguridades y me abrazó mientras dormía. No volví a ver el tuyo durante unos meses más. Los días pasaban con relativa monotonía. No fue hasta unos 6 meses después de casarnos cuando me di cuenta de que algo iba mal. Es curioso en cierto modo. Fue él quien se dio cuenta. Una mañana estaba vomitando y él entró en el baño. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste tu periodo?, me preguntó. Hacía más de 2 meses que no me venía, y se lo dije. Con lo tonta que era, no me había dado cuenta de que había que tener uno cada mes. Lo sabía. Sus ojos prácticamente brillaban de emoción mientras se movía detrás de mí y rodeaba mi vientre con sus brazos, acariciándolo. Reprimí las ganas de vomitar de nuevo. Estás embarazada. Vas a tener un bebé. Estaba absolutamente encantado. Yo temblaba de terror. ¿Un bebé? Yo no sabía mucho sobre tener bebés, pero sabía que no era agradable. Dolía y enfermaba y al final había que cuidar de la cosa. ¿Y cómo iba a saber yo todo eso? Cuando se fue a trabajar, me hundí en el suelo y lloré a mares. Lloré durante 1 hora entera antes de conseguir levantarme y hacer mis tareas. Esa noche, esperé en el balcón,
Esa noche vino el tuyo. Se sentó desde su lugar en el balcón, mirándome fijamente. Tenía los ojos y el pecho hundidos. Lo odio de verdad, dije. ¿Lo odias?, dijo el tuyo. Asentí con la cabeza. Me hizo una seña. Acércate. Extendió la mano y pasó una garra por mi mejilla, mirándome fijamente. Sus ojos se fijaron en los míos durante un largo minuto antes de negar con la cabeza. No es suficiente, grité cuando su garra se retiró. ¿Cuándo será suficiente? No puedo seguir odiando. No puedo. Lo odio tanto como jamás he odiado nada. ¿Qué se supone que debo hacer? El tuyo se inclinó hacia mí y presionó su boca contra mi frente en una extraña imitación de un beso. Con el tiempo, dijo. Ese fue todo el consuelo que dio antes de desaparecer por el balcón y dejarme en la oscuridad. En los meses siguientes, mi vientre creció. Mis preocupaciones aumentaron al mismo ritmo. Mi esposo no quiso llevarme a ver un médico. Me dijo que tendría un parto en casa. No me consiguió ningún medicamento. No me dijo lo que tenía que hacer para que el bebé estuviera sano. No sabía nada sobre mi propio embarazo. Y lo que es peor, no dejaba de preocuparme por lo que vendría después del parto. ¿Y si era una niña? Si fuera un niño, no tendría que preocuparme tanto. Los niños podían ir a la escuela. Se les permitía elegir a sus esposas. Se les permitía ir y venir a su antojo. Pero las niñas no. ¿Y si tuviera una hija? Me preguntaba qué haría mi esposo con ella. ¿Cómo la miraría? Si la tocaría. Pensaría en casarla con alguien que le doblara la edad. Pensé en no volver a verla, igual que no volvería a ver a mi hermana. Pensé mucho en eso. Así que supongo que se podría decir que lo que pasó fue una bendición, aunque en ese momento ciertamente no lo sentí así. Mi esposo llegó a casa borracho una noche, enfadado, buscando pelea. Algo había salido mal en el trabajo, supongo. Tenía algunas noches así, pero tontamente pensé que esa vez me dejaría en paz. Al fin y al cabo, estaba de varios meses, no sé cuántos, pero mi barriga sobresalía de forma bastante evidente de mi delgado cuerpo. A él no le importaba mucho más que como muñeca sexual, pero sabía que le importaba el niño. Aparentemente no le importaba lo suficiente. Esa noche, cuando me golpeó, le rogué que parara. Le dije que le haría daño al bebé. De alguna manera, eso lo enfureció aún más. Y cuando me dio un fuerte puñetazo en el estómago, supe que no sentía ningún remordimiento por lo que había hecho. Caí al suelo, sujetándome el vientre, agarrándome a él mientras gritaba. Él me gritó a su vez, culpándome por supuesto. Culpándome por haber perdido al bebé, porque ambos sabíamos que estaba muerto. No podía soportar un golpe como ese y vivir. Una hora más tarde, la sangre comenzó. No había querido especialmente a ese niño, pero aún así lloré. Lloré por él y por mí, y por lo que había sido de mi vida. Lloré incluso mientras me gritaba a través de la puerta del baño por ser una estúpida zorra. Una puta. Una zorra babilónica. Una maldición del diablo. Una vez que terminó con sus gritos, tropezó con su cama y se desplomó en un sueño de borrachera. Esperé hasta asegurarme de que estaba inconsciente antes de abrir la puerta. Me arrastré hasta el balcón, dejando un rastro de sangre a mi paso. Me derrumbé en el suelo del balcón, mirando a la luna.
queriendo maldecirla, como me había maldecido a mí. Me senté de rodillas y grité al cielo, tratando de derramar todo el odio, la rabia y la ira. En lugar de eso, hice que creciera más y más y más. El tuyo apareció por la barandilla del balcón. Sabía que esa vez algo era diferente. Vino y se sentó a mi lado, pasando su garra por mi cabello. Intentaba calmarme. Ya no había nada que calmar. Me di cuenta de que estaba esperando, así que hablé. Lo odio, dije. Estaba tranquila. No levanté la voz. No lloré. Simplemente hablé desde algún lugar de mi pecho que había estado bloqueado hasta ese mismo momento. Lo odio por lo que me ha hecho. Y al bebé. Odio a mis padres por haberme entregado a él. Odio a la gente que miró y que no hizo nada. Los odio a todos. Y quiero que sufran. No sé qué esperaba el tuyo en ese momento. Si pensaba que sería triunfante, sádico o feliz. Solo sé que no esperaba la forma en que me miró. Triste, compasivo, resignado. Ha llegado la hora entonces. Para mí. Suspiró. Su voz era un raspado en el viento que apenas podía oír. Si hago eso, una parte de ti se irá conmigo para siempre. ¿Lo entiendes? Asentí con la cabeza. Quedaba muy poco de mí, pero si me quería, podía tenerme. Podía quedarse con todas las piezas. Yo no las quería. Entonces se puso en cuclillas, lo suficientemente bajo como para poder deslizar su garra sobre mi mano. Me agarró de la mano y me llevó a la habitación donde dormía mi esposo. Me miró con sus ojos inexpresivos y dijo: «Mira, lo hice». El tuyo enderezó su columna vertebral. Al hacerlo, su cuello se alargó, y se alargó, y se alargó. Podía escuchar el crujido de su columna vertebral mientras su cuello se desplegaba. La abertura de su cuello comenzó a ensancharse hasta abrirse, dejando al descubierto la oscuridad de sus entrañas. Del interior de la abertura salieron dos músculos. Eran largos y firmes, y parecían patas de araña, pero no tenían pelaje. Ni siquiera parecían tener piel. Era solo carne roja y palpitante que salía de algún lugar de su interior. Un profundo sonido de corte salió del interior de su pecho mientras seguían creciendo hasta alcanzar su máxima extensión. Con una punta afilada y huesuda, los dos brazos apoyaban en el suelo, golpeando con impaciencia las tablas. El tuyo se deslizó hasta ponerse a cuatro patas, con su cuerpo a la altura de mi cabeza. Avanzó a un ritmo dolorosamente lento, acercándose a la cama, donde dormía mi esposo. Me di cuenta de que tenía los ojos cerrados, y utilizó sus extremidades de la garganta para tantear la cama hasta encontrar su carne. Una vez que supo dónde estaba mi esposo, sus garras se acercaron. Una agarró a mi esposo cerca de la clavícula, la otra agarró su pelvis. El tuyo se inclinó hacia adelante, y todo se quedó quieto por un momento. Entonces, tiró. Tiró con fuerza de sus garras, tan fuerte que el cuerpo de mi esposo se partió por la mitad. Cuando se despertó y empezó a gritar, ya estaba en dos partes separadas, con sus órganos internos saliéndose en medio de ellas. Sus gritos de agonía pronto fueron ahogados por la sangre que llenaba su garganta. Mientras se acercaba a la muerte, los extraños músculos que se sentían desde la garganta de tuyo empezaron a peinar sus órganos, separándolos y llevándolos a la mandíbula de su cuello. Se tragó a mi esposo pedazo a pedazo, mientras sus garras recorrían su cuerpo, despedazándolo. Cuando el tuyo se llenó, él estaba medio devorado,
Un desastre de sangre y carne que era irreconocible como humano. Se retorció durante mucho tiempo después de morir. Finalmente, las extremidades se replegaron en la garganta de Tuyo. El proceso duró varios minutos, durante los cuales me quedé mirando el desastre ensangrentado sobre la cama. Me pregunté si siempre lo recordaría, si tal vez, algún día, las imágenes de su rostro serían reemplazadas por esa imagen de mi triunfo. Solo podía esperar. Cuando el Tuyo terminó, se arrastró hacia mí. ¿Qué pasa ahora?, le pregunté. Yo soy tuyo, respondió. Debes elegir. Un amable anciano en una camioneta me llevó al hospital varias horas después. Me había encontrado caminando por la carretera, cubierta de sangre, la mayor parte de ella mía, y se había ofrecido a llevarme, sin hacer preguntas. No tenía miedo. Sabía que tenía un protector que me vigilaba, un ángel de la guarda a la que le faltaban las alas. La policía vino, por supuesto. Les conté todos los detalles de lo sucedido. Al principio, estaban horrorizados, luego desconcertados. Cuando terminé, estaban convencidos de que estaba loca. Estaban un poco menos convencidos después de encontrar el cuerpo de mi marido, o lo que quedaba de él. Me sorprendió lo poco que tuve que lidiar con la policía en realidad. Pensé que tal vez me encerrarían, o abrirían una gran investigación o algo así. En cambio, me informaron de que mi esposo había sido un hombre muy poderoso, que, si daban a conocer su matrimonio conmigo, podría convertirme en un objetivo. Me culparían de su muerte. Me tratarían como una puta que hizo que lo mataran. Después de todo, entre los hombres ricos, cosas como las que me hizo pueden ser pasadas por alto. Las noticias oficiales decían que había muerto de un ataque al corazón. La policía sabía que yo no lo había matado. Es imposible que yo pudiera hacer algo así, especialmente a alguien que me doble en tamaño. Probablemente pensaron que yo hice que alguien lo matara. Supongo que no se equivocan. Querían ponerme en una casa de acogida. No consideré ese pensamiento ni por un segundo. En cuanto pude, salí del hospital y no miré atrás. No me buscaron mucho. La siguiente visita que hice fue a mis padres. Me costó un poco encontrarlos. Apenas había salido de casa mientras crecía, y ni sabía mi propia dirección. Pero los encontré. Se sorprendieron al verme. Incluso se sintieron incómodos. Me pregunto si alguna vez se sintieron culpables por lo que hicieron. De cualquier manera, no importaba. Les pregunté qué había pasado con mi hermana. Me dijeron que no lo sabían, pero me di cuenta de que mentían. El Tuyo me ayudó a cuidarlos, manteniéndolos vivos durante horas mientras gritaban y pedían piedad. Finalmente, me contaron la verdad. Mi hermana había sido asesinada por su marido 2 años después de casarse. Dejé que el Tuyo los matara entonces. Ya no me servían. Mientras lo asesinaba, registré la casa y robé todo el dinero que pude encontrar. Estuve a la deriva durante los siguientes años. Utilicé el dinero que tomé de mis padres para falsificar algunos documentos y así poder conseguir trabajo. Eran falsificaciones evidentes, pero a algunos empleadores no les importaba. Muchos me dieron trabajo por lástima, creo. Pensaban que estaba solo en el mundo. Pero nunca estuve sola. Siempre tuve el Tuyo para consolarme. Todavía no sé mucho sobre el Tuyo. No sé qué es, ni de dónde viene.
De las pocas personas a las que se lo he contado, la mayoría parece pensar que es una especie de demonio. Sé que no es cierto. Nadie puede vivir lo que yo he vivido y seguir creyendo en Dios. La gente como yo no tiene el lujo de ese tipo de fantasía. No, creo que el tuyo es una criatura más, como tú o como yo, que intenta abrirse camino en el mundo. Y se ha encariñado conmigo, puedo decirlo. Ahora sé a qué se refería cuando me dijo que tenía que dar una parte de mí. Cada vez que le doy una orden, se lleva un pedacito de mi humanidad. Al principio no podía sentirlo. Después de todo, no creía que me quedara ninguna humanidad. Pero después de que se llevó a mis padres, pude sentir que algo en mí estaba cambiando. Sucede solo un poco a la vez, pero sucede de todos modos. No quería hacer eso. No quería quitarme nada. Pero era la única manera de salvarme. Es lo que debe hacer. Las consecuencias de nuestro trato. Está de luto por mí. Llora por la humanidad que he perdido y por la infancia que nunca tuve. Está de luto porque no puedo amar. Bueno, eso no es cierto. Yo amo el tuyo. No amo nada más. Creo que nunca lo haré. Cada día, cuando me miro en el espejo, veo algo que es un poco menos que humano. Tal vez sea obra suya, o tal vez una parte sustancial de mi humanidad murió cuando me forzaron a ese matrimonio. Nunca lo sabré. Es más, no me importa especialmente. Últimamente, he estado pensando en todas las demás niñas atrapadas en esos matrimonios por todo Estados Unidos. Las que piensan que han sido abandonadas, olvidadas. Las que esperan que alguien venga a salvarlas, porque no pueden salvarse a sí mismas. Pero yo podría salvarlas. Podría hacerlo. No sé cuánta humanidad me queda por dar, hasta que ya no parezca ni remotamente una persona. Pero creo que vale la pena. Si puedo saber aunque sea una sola niña del destino que me tocó a mí, de las decisiones que tuve que tomar, habrá valido la pena. Ahora también se lamenta por mí que haya tomado mi decisión. Pero no me arrepentiré. No me arrepentiré de haber dado mi vida y mi humanidad por algo más grande que yo. Tal vez, con el tiempo, yo también sea como el tuyo. O el tuyo será como yo. Solo espero que se quede conmigo para no tener que ir sola. Sí, eso es lo que debo hacer. Ya soy lisa. ¿Tú lo estás? Los cementerios siempre están cerrados en Halloween. Tiene sentido, ¿no? La tentación de entrar a un cementerio en Halloween y hacer estupideces es más fuerte de lo que la mayoría de los niños puede resistir. Por eso el cementerio de nuestra ciudad está cerrado con candado y la parte superior de su puerta tiene púas. Mantiene a los niños problemáticos fuera durante la época del año en la que más les gustaría hacer daño. Casi crees eso, ¿verdad? Cualquier padre sabe que no hay nada que pueda hacer para mantener a los niños fuera de los lugares peligrosos. Los niños tienen la costumbre de encontrar todos los rincones por los que pueden meter sus pequeños y flexibles cuerpos y meterse en los problemas más estúpidos. No hay forma de evitarlo. Pero aún así lo intentamos, ¿no? Por eso ponemos rejas de advertencias en las zonas de construcción. Por eso ponemos rejillas en las alcantarillas. Y por eso cerramos los cementerios en Halloween. Y, fiel a su naturaleza, algún niño tonto se escapará en Halloween, de todos modos. Tal vez hagan algún graffiti sobre la tumba de algún pobre hombre. Tal vez son algunos aspirantes a la vanguardia,
tratando de hacer sesiones de espiritismo con velas eléctricas. O tal vez solo son curiosos y nunca han oído el viejo dicho sobre el gato. Yo estaba entre estos últimos. Seré breve y directo en mis presentaciones. Mi nombre es Samuel, Sam para abreviar. Crecí en Littleford, Minnesota, una pequeña ciudad sin demasiado que hacer o ver. Mi mejor amiga era una chica llamada Anna Thompson, que vivía en la esquina de mi casa. Ella y yo teníamos 13 años cuando nos infiltramos en el cementerio de Greenwood. No había ninguna razón para ello. En realidad, era Halloween y estábamos aburridos. Demasiado pequeños para las fiestas, demasiado mayores para el truco o trato. Nuestros padres habían ido a alguna reunión en el municipio y nos habían dejado a nuestra suerte. Suponían que pasaríamos la noche viendo películas de terror en la sala del señor y la señora Thompson. Fue un impulso que nos hizo cambiar de planes y hacer algo que sabíamos que podía meternos en serios problemas. Eso, por supuesto, era lo más interesante. Así que agarramos una linterna junto con nuestros abrigos y nos dirigimos a la calle. El cementerio estaba a solo unas cuadras de distancia, su presencia marcada por las altas puntas de su puerta de hierro forjado. Brillaba la luz pálida de la luna como una advertencia, pero ninguno de nosotros le prestó atención. En realidad, era bastante fácil escalar la reja, siempre y cuando tuviéramos cuidado en la parte superior. Los dos tardamos unos 10 minutos en bajar al cementerio. Nos quedamos en los alrededores, con la vista oculta por los gigantescos árboles que bordeaban los límites del cementerio. ¿Y ahora qué?, preguntó Ana, un poco sin aliento. Nunca podía seguir mi ritmo. Me encogí de hombros. Sinceramente, no había pensado tanto en ello. Vamos a dar una vuelta, a ver si encontramos algo interesante. Tal vez había otros chicos que jugaban por ahí. Secretamente pensé que sería divertido jugar al escondite en la oscuridad del cementerio. Al menos, mientras los otros niños no pensaran que era una estupidez. Así que nos abrimos paso entre los árboles, confiando en nuestras linternas para ver unos pocos metros delante de nosotros, mientras una nube negra pasaba por encima de la luna y nos dejaba envueltos en la oscuridad. Habíamos conseguido abrirnos paso entre los árboles durante unos 20 minutos cuando, de repente, Ana se detuvo y contuvo la respiración. «Escucha», susurró, agarrando mi brazo con tanta fuerza que me dolía. «¿Oyes eso?». Al principio, no oí nada más que el susurro de las hojas en el viento. Estaba a punto de decirlo cuando otro sonido llegó a mis oídos. Apenas perceptible, pero igualmente presente. Era imposible distinguir lo que podía hacer, pero mi curiosidad se despertó. «Vamos», dije, deslizando su agarre en mi mano. La verdad es que Ana siempre me ha parecido guapa, con su cabello rubio ondulado y sus ojos verdes. Me alegré de que no pudiera haberme sonrojado en la oscuridad. Caminamos hacia ese sonido, o al menos ese lugar donde creíamos que podía venir. Había tanto silencio que era difícil de distinguir. Sin embargo, cuanto más caminábamos, más fuerte se hacía. A medida que el sonido se hacía más claro, ambos nos dimos cuenta de que era agonía. Era una especie de grito y llanto, y tal vez incluso un poco de súplica. Ana empezó a temblar un poco cuando los sonidos aumentaron de volumen. «Oye, no me gusta eso. Salgamos de aquí», dijo. Bruscamente, me di la vuelta y la arrastré, ansioso por alejarme del ruido. Sin embargo, no importaba hacia dónde giráramos.
Los atormentados lamentos se hacían cada vez más fuertes, hasta que era casi doloroso escucharlos. Me di cuenta de que Ana estaba llorando a mi lado. Podía sentirlo en la forma en que su mano temblaba en la mía, pero no podía oírlo por encima del ruido. Sentí el comienzo de un ataque de pánico cuando, de repente, la luna salió de entre las nubes e iluminó el cementerio. De alguna manera, habíamos conseguido llegar hasta el centro del cementerio, rodeados de un gran número de lápidas en ruinas. Parecía que estábamos en la parte más antigua del cementerio, por la calidad de las tumbas, al menos las que aún existían. Sin embargo, lo que me llamó la atención no fueron las lápidas, sino lo que estaba unido a ellas. Una multitud de cuerpos que se retorcían en la tierra y luchaban desesperadamente contra el suelo. Una cadena rodeaba la cintura de cada uno, uniendo a su víctima con una piedra cercana. Observé la escena que me rodeaba, pero me resultaba imposible entender lo que estaba viendo. Un grito agudo hizo que mi atención bajara hacia mis pies. Vi a una niña de no más de 6 o 7 años sollozando en el polvo. Estaba encadenada a una piedra que era el doble de grande que ella. Dios mío, pensé, eso debe pesar una tonelada. Parecía que intentaba arrancarla del suelo, aunque sus débiles músculos no podían ni siquiera moverla. Me gritó en un idioma que no entendía, tratando de alcanzarme como si yo pudiera salvarla del tormento. Sin pensarlo, me acerqué y agarré su mano, solo para descubrir que atravesaba su forma como si no fuera más que aire. Comenzó a llorar y a lamentarse con abandono, y mi corazón se hundió al comprender que no podía ayudarla. De repente, todos los espíritus de aquel cementerio parecieron sentir la presencia de Ana y la mía. Todos se acercaron a nosotros, gritando por nosotros. Sus manos fantasmales atravesaban nuestra piel, dejándonos intactos. Sus gritos y sollozos atravesaban el aire de la noche, haciendo trizas nuestros últimos restos de control. Solté la mano de Ana. Me di la vuelta para salir corriendo al cementerio, tropezando y cayendo sobre unas cuantas lápidas en mi camino, y haciéndome perder uno de mis dientes contra el suelo en el proceso. Podía oír a Ana gritando detrás de mí, rogándome que no la dejara, pero hice oídos sordos a sus gritos. Tenía que salir de allí. De todo lo que pasó esa noche, eso es lo que más me lamento. Salí del cementerio. Recuerdo cada segundo agónico intentando escalar la reja, pensando en cómo esas manos habían tirado de mí desesperadamente, preguntándome qué habría pasado si hubieran sido capaces de tocarme. La idea me dio tanto asco que me detuve en el camino para vomitar en unos arbustos. Después de eso, corrí a casa, cerré las puertas con llave y me metí bajo las sábanas de mi cama. Mis padres aún no estaban en casa. No sé qué le pasó a Ana esa noche en el cementerio. Debió haber escapado y regresado a casa antes de que sus padres supieran que se había ido, porque a ninguno de los dos nos descubrieron. Pero ella no fue la misma después de eso. No volvió a hablarme, por supuesto, un trato que merecía totalmente. Sus padres también debieron notar la tristeza que se apoderó de ella, porque se mudaron unos meses después, probablemente con la esperanza de que un cambio de ambiente la hiciera volver. Me pregunto lo mismo. Me da demasiado miedo ir a buscar esa respuesta. En cambio, busqué las otras respuestas. Cuando tenía 15 años, volví a ese cementerio una vez más, esta vez a la luz del día. Recorrí su accidentada ascensión hasta que vi una gran lápida, una que reconocí. No era necesariamente muy distinta, solo una gran niña ángel que miraba al cielo, pero estaba grabada a fuego en mi cerebro. Todo lo de esa noche lo estaba. La chica se llamaba Sofía. Su apellido estaba demasiado borroso para distinguirlo. La inscripción estaba en otro idioma, tal vez en alemán. Solo pude distinguir una fecha,
1862. No sé por qué todo eso es tan importante, pero lo es. Cuando tenía 17 años, me topé con un párrafo en un libro. Algo que me llamó la atención de una obra por lo demás aburrida. Decía algo así. Dicen que Dios odia el orgullo, y por eso odia los monumentos a los hombres. Por eso su lápida debe ser pequeña y modesta, porque cada persona es atada a su lápida, y al morir, será tu misión arrastrarla al cielo contigo. Algunos espíritus pasan la eternidad encadenados a sus piedras, jalando en vano y clamando por la salvación a un Dios que es sordo a sus súplicas, y los vivos son impotentes para salvarlos. Al oír esa última frase, mi mente volvió a pensar en Sofía, que se acercaba a mí con desesperación. No sabía qué hacer con Dios, la modestia, el orgullo y los monumentos. Todavía no lo sé. De todo lo que pasó esa noche, solo sé una cosa con certeza. Sé por qué los cementerios se cierran cada Halloween. No estoy loca. Mamá dice que no tenga miedo, que nuestro don de ver fantasmas ha sido heredado desde hace mucho tiempo. Papá dice que cada día soy más loca, que no es posible que pueda haber fantasmas, y que mamá murió hace 2 años. Pero, ¿cómo le explico a papá que mamá no fue la única que murió ese día?